y vamos a empezar a grabar nuestra clase también. Entonces, bienvenidos al nuevo tema, geografía física. Hola. Por favor, les encargo sus micrófonos, ¿verdad? Para que no nos... Bueno, ¿qué es la geografía física? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es y para qué nos sirve? Bueno, y dice, aquí hay una definición, digamos que un poco extensa, pero muy general. Dice, es una rama de la geografía, puesto que su objetivo es el hombre y sus relaciones con el medio. Los principales elementos que estructuran el medio físico corresponden al relieve, las aguas terrestres, el clima, la vegetación, la fauna y el suelo. O sea, es nuestro medio ambiente, ¿sí? Acordémonos que el ser humano convive, vivimos, ¿verdad? Nos correlacionamos con otros humanos, pero también con otras especies, ¿verdad? No precisamente solo humanos, sino también tenemos fauna, flora, ¿verdad? Y el ser humano coexiste. ¿Qué quiere decir coexiste? Que no dice existe, no, coexiste. Significa que somos varios que estamos en ese ambiente, ¿ok? Bueno, vamos pues. Y vamos a ver las subramas de la geografía, ¿sí? La primera es la climatología, ¿sí? Es la rama de la geografía física que ocupa el estudio del clima y del tiempo meteorológico, distintivo del tiempo cronológico, ¿sí? El tiempo cronológico lo estudia la historia, ¿sí? En lo que es la rama de la historia, una de las ramas de la historia que es la cronología. Por ejemplo, si yo digo, miren, hagamos una línea del tiempo desde que yo nací hasta que estoy ahorita en cuarto primaria. Más adelante lo vamos a hacer. Entonces, la línea del tiempo va a marcar los sucesos más importantes, ¿verdad? En caso de que estamos hablando de nuestra vida personal o tomemos un tema en específico, por ejemplo, a la historia de Guatemala, ¿no? Entonces tendríamos que preguntarnos, profe, la historia de Guatemala desde la concepción del periodo preclásico en el 200 antes de Cristo o la concepción de Guatemala como fundación, como país, como lugar que le va a nombrar don Pedro Alvarado en 1524. Entonces, por ejemplo, si decimos de 1524, entonces ahí iniciaríamos que sale en un primer documento el nombre Guatemala, ¿ah? O Guatemala. Entonces luego 1524, luego tenemos las fundaciones de las capitales, el traslado, y que precisamente ahorita en enero se celebra otro aniversario, ¿no? Del traslado de la ciudad de Antigua Guatemala al Valle de la Ermita. Y así, ¿verdad? Podemos ir mencionando varios sucesos importantes, ¿verdad? La firma la independencia, la revolución liberal en 1870, luego tenemos las dictaduras, Jorge Ubico, luego la revolución de octubre, luego tendríamos en 1960 el nacimiento de la guerrilla, ¿verdad? El conflicto armado interno, la firma de la paz y la época democrática, ¿verdad? Y todos esos sucesos que hoy podríamos ir agregando. Esa es una cronología, pero en climatología es más o menos lo mismo, solo que va a estudiar, ¿verdad? Con apoyo de la geografía, el clima. Aquí en Guatemala tenemos un instituto, ¿sí? Que se encarga de esto. Ok, vamos a ver, Matías Barrios, ¿usted conoce este instituto? ¿Sabe qué instituto es este? ¿No? No. Ok, ¿alguien sabe cómo se llama ese instituto en Guatemala que se encarga de estudiar? El INSIBUME, Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología e Hidrología. Entonces, ¿qué estudia? Los sismos, los volcanes y el tema que es del agua, ¿no? Ahí todo vamos a ver esto. Entonces, por ejemplo, en el noticiero sale el estado del tiempo y nos dicen, mire, hoy va a llover y a veces no llueva. Por ejemplo, ahorita ya avisaron, ¿verdad? El INSIBUMEN avisó que ya viene un frente frío y por eso tenemos hoy frío todos en casa, ¿verdad? Es por eso. La climatología. Mis puertas ayer en la noche estaban bom, bom, de tanto. Mucho aire, exacto. Tenemos la geomorfología, ¿sí? Es la rama que estudia, dice, de manera descriptiva y explicativa el relieve de la Tierra y de otros planetas, el cual es el resultado de un balance dinámico, ¿no? Entonces, estudia y nos va explicando cómo se va formando nuestra Tierra. Por ejemplo, hay una teoría que le llaman la Pangea, ¿no? Que antes todos los continentes eran solo uno, ¿no? Entonces, cuando empieza el planeta Tierra a tener sus transformaciones, ¿verdad? Empiezan las placas tectónicas a moverse
Entonces, de igual manera, se empiezan a separar los continentes, ¿verdad? Esa es una de las teorías. Recordemos que teorías no es algo afirmativo. En historia y también en filosofía mencionamos o se dice una palabra muy importante y se dice que no hay verdad absoluta. Eso quiere decir que no podemos afirmar algo como tal, porque puede hacer que yo afirme hoy, sí es cierto, pero mañana puede otra persona con una investigación negar mi investigación. Entonces eso le llama una tesis, antitesis, y así se va trabajando, ¿verdad? Entonces cada tesis es una posible teoría o hipótesis. Bueno, tenemos la otra rama, vamos rapidito, la hidrología, lo que les hablaba, ¿verdad? Que en Guatemala tenemos ese instituto, el cual es el que mide, por ejemplo, cuánta lluvia cae en invierno, los ríos, cuando los ríos se desbordan, los lagos. Por ejemplo, en Guatemala es algo interesante porque en el departamento de Jutiapa, si no estoy mal, hace un par de años se secó una laguna, ¿verdad? Y en otros lugares han surgido lagunas. Eso es normal, ¿verdad? Porque nuestro planeta Tierra va en ese proceso de transformación. Sí, por ejemplo, lo que pasó en Campur, ¿verdad? De que por el exceso de agua no descendía, ¿verdad? Y decían las personas de ahí que el agua seguía saliendo, o sea, de la misma tierra, ¿verdad? Entonces, es porque es un lugar donde hay muchos nacimientos de agua, ¿verdad? Entonces, es algo también que nos deja y que quiero aprovechar, es que, por ejemplo, este 2020, ya en la bolsa de valores, ¿verdad? Ya se estaban cotizando las fuentes principales de agua. ¿Qué quiere decir eso, profe? Tal vez para nosotros no fue, digamos que algo significativo, pero eso nos da una alerta. Y eso es parte de nuestro curso, que hemos de entender que ya la gente ya no solo está comprando o se está enfocando en comprar petróleo, sino ahora también quieren comprar, por ejemplo, las fuentes naturales de agua. ¿Qué quiere decir eso? Eso nos da un indicador de que aquí un par de años, ¿verdad? El agua va a empezar a escasear de una manera grande, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala es un país donde escasea mucho el agua, ¿verdad? Los mantos acuíferos están escaseando. Entonces, ¿qué pasa? Que entre más personas, más explotación, más tala de árboles, más calentamiento global, todo eso el agua dulce, el agua que el hombre, el ser humano puede consumir, se está agotando. Entonces, en un momento van a venir y van a querer comprar lagos, ¿va? Y los van a querer privatizar, o los ríos, o los nacimientos de agua, que eso se oye como una película de Hollywood, pero como hemos visto, las películas de Hollywood en algún momento se vuelven realidad, ¿verdad? Bueno, avancemos. Tenemos la hidrografía, ¿verdad? Es, por ejemplo, el movimiento de las nubes, el agua, el ciclo del agua, ¿verdad? Yo me recuerdo, no estoy muy grande, pero yo me acuerdo que en mi niñez sí era exacto. Por ejemplo, nosotros sabíamos que febrero, marzo, abril era de calor, ¿no? O sea, era algo típico. Sabíamos que a finales de mayo empezaba la temporada de lluvia, o sea, las estaciones estaban, digamos que exactas, ¿no? Pero ahora de repente llueve en enero, llueve en diciembre, o ya no llueve en mayo, o llueve en abril. O sea, y uno dice, este clima algo loco, ¿no? O sea, hoy estamos con calor, mañana con frío y pasado puede ser que amanezca lloviendo. O sea, todo esto es un desorden debido al calentamiento global. O sea, las estaciones ya no son exactas. Y nos damos cuenta, por ejemplo, en las plantas, en los animales, ¿verdad? Que algunas plantas que tienen que florecer, por ejemplo, la jacaranda, tiene que florecer en cuaresma, más o menos. Y a veces vemos jacarandas floreciendo en diciembre o en noviembre. Entonces uno dice, ¿aquí qué está pasando? O sea, las mismas plantas, la misma fauna y flora se tienen que adaptar, y los que no se adapten, pues definitivamente mueren, porque así es el ciclo de la vida, y lo propone también Charles Darwin, ¿verdad? Aquí dice que es parte, estudia las masas de agua de la Tierra y en sentido más estricto la medida, recopilación y representación de los datos relativos al fondo del océano. Muy bien, y vemos acá, ¿verdad? Cómo surge este proceso, ¿verdad? Del ciclo del agua. Tenemos la glaciología, que por ejemplo, el año pasado, en diciembre, no sé si ustedes se enteraron, ¿verdad? De la noticia de que pues se había desprendido un pedazo de glaciar, ¿verdad? Y andaba ahí flotando ya. Entonces, los glaciares, ¿verdad? Los polos norte y sur, se están pues descongelando, y esto tiene efectos secundarios para la naturaleza y para el ser humano, ¿verdad?
En Guatemala no tenemos esta especialidad porque no hay glaciares, ¿verdad? Por ejemplo, en Alaska, en Argentina, ¿verdad? Que en Ciudad de Fuego, ahí sí. Tenemos la georquiología, ¿verdad? ¿Qué es esto, profe? Aquí es la que estudia, por ejemplo, Los los, incendios volcánicos. los volcanes, algunos cráteres, ¿verdad? Le tenemos la biogeografía, ¿verdad? Que es lo que esto entra a lo que es el estudio, aquí dice, es la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, así como los procesos que lo han originado. Por ejemplo, en América, ¿verdad? Se han contabilizado en Asia 84 especies y en América se encontraron también 54 especies similares a las de Asia, o sea que en un momento la naturaleza o algunos animales emigraron, ¿verdad? Yo estaba leyendo ahí también una noticia, porque uno tiene que ir leyendo un poquito, ¿verdad? Enterarse de un poquito de todo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando insertamos en un lugar otra especie que no es del lugar, ¿verdad? Es una especie, le llaman una especie impuesta. Esta especie que no es originaria de este ecosistema puede afectar. Por ejemplo, en Colombia tienen un problema que hay una finca donde hace unos años un personaje llevó hipopótamos a Colombia. Entonces, Colombia no es de hipopótamos. Sabemos que en América del Sur no existen hipopótamos, ¿verdad? Hay en los zoológicos, pero no así en la naturaleza. Entonces, la cuestión es que En libertad. llevaron hipopótamos y ahora estos hipopótamos se han multiplicado, ¿verdad? Hay más de 70 especies, pero el problema es que los hipopótamos amenazan a otras especies, ¿verdad? Tanto en cuestión de, no que se las coman, no como depredadores, sino como efectos de la naturaleza, al momento de defecar, al momento de consumir ciertos vegetales, entonces estos animales están creando una amenaza a la biodiversidad de ese lugar, ¿verdad? Es como que, por ejemplo, mucha gente a veces dice, vamos a reforestar, ok, y llevan árboles de otra especie y la siembran en otro lugar, y esto ocasiona problemas en la biodiversidad del lugar, ¿verdad? Entonces, por eso no es recomendable, por ejemplo, llevar especies o rescatar especies y llevarlas a un río donde no son nativas, porque pueden ocasionar daños colaterales. Muy bien. Y tenemos, permítame aquí. Ahí ingresó alguien más. Me imagino que les falló el internet. Y Sí, tenemos profe, que dos se salieron. Ok, sí, sí. Lo que les hablaba de la ¿Quién es biografía. ese gallito? Muy bien. Ahí estamos. Con esto vamos a terminar nuestra pequeña presentación. David Ambrosio, dígame, tiene la mano levantada. Sí, profe, mire, para no hablar de cosas muy tristes, entonces le quería decir que no tiene nada que ver en el tema, pero le quería decir que si usted conoce el idioma jerigonzo. ¿Ah? Sí, sí. Hablar jerigonza, dice usted. Profe, No les... Dice que si usted sabe que jeringonza. Yo, pues, sí, pipupu, epedo, hablar para jeperipigo, ponzapa. Upustepe, Ah, sí sabe. pupu, epede, pega, hablar para pasipi. Sí, sabe. Sabe. Muy bien. Nambre, Gracias. profe. Miren, eso es Ídolo, idioma, capo. ejercicios de habla. Profe, mire. Ya, gracias. Vamos con micrófono. Ídolo, capo. La jerigonza es una técnica que nosotros, yo en lo personal, me lo enseñó mi maestra en tercero primaria, no se me olvida, señor Ingrid. Ella me enseñó esto, nos enseñó a todos, pero era una técnica para mejorar nuestra habla, ¿verdad? Por ejemplo, al momento de combinar palabras, y eso es un buen ejercicio. Yo les motivo a que aprendan, no es un idioma, son ejercicios, pero ayudan a articular Mi las familia puede. ¿verdad? Ayudan a hablar, por ejemplo, a combinar palabras, porque todo va en la mente, ¿verdad? O sea, no tenemos que escribirlo, no todo va acá, ¿verdad? Entonces, es como aprender un idioma nacional y también es algo que nos puede
aportar un montón, aparte del inglés, ¿verdad? Por supuesto, el inglés es un idioma demandante, pero también debemos de aprender un idioma nacional. Recordemos que en Guatemala tenemos 22 idiomas, ¿verdad? No son dialectos, no son lenguas. Mucha gente dice, es que esos hablan una lengua. No, no es lengua, porque lengua todos tenemos, ¿verdad? Dialectos es diferente, es idioma. ¿Por qué es un idioma? Porque idioma, por ejemplo, yo puedo hablar idioma cachiquel y el idioma cachiquel tiene una estructura gramatical, ¿verdad? Tiene Hable. temas, tiene abecedario, tiene sus reglas ortográficas, tiene escritura, o sea, es toda una composición compleja igual que el español. Entonces, cuando habla, por eso se le dice idioma. Y eso es parte de la multiculturalidad que tiene nuestro país, ¿verdad? Entonces, eso es lo bonito, lo chilero de ser y de vivir en Guatemala. Muy bien, vamos a adelantarnos un poquito a las hojas de ejercicio, ¿verdad? Como les dije, no vamos a dejar ejercicio para el fin de semana, pero sí vamos a ver nuestro próximo tema el día miércoles, el cual es, que lo pueden ver en pantalla, ¿verdad? Ubicación de Centroamérica. Nos vamos a enfocar en el mapa que está aquí donde están las placas tectónicas, ¿verdad? Pueden observar en este mapita, usted observe su libro, porque ahí tiene su libro cerca, ¿verdad? Yo aquí tengo también en pantalla. Y tenemos acá, ¿verdad? Estas líneas rojas son las placas tectónicas. Vemos la placa de Cocos y placa del Caribe. Y las dos tienen conexión, ¿verdad? Las dos llegan a tener ahí un choque, ¿verdad? En Centroamérica, las placas, placa de Cocos y placa del Caribe. Pregunta de examen, diría alguien por ahí. Si viene y le pregunta a usted, mire, ¿qué placas existen o qué placas están en Centroamérica? Entonces usted ya sabe, acuérdese que en el Caribe hay cocos, ¿verdad? Una conjugación de palabras que nos puede dar un montón, ¿verdad? Entonces, placa de Cocos y placa del Caribe, ¿verdad? Dese en cuenta. Ahora, profe, y mire, ¿y eso qué hacen las placas? Bueno, las placas todos los días tienen un movimiento, son movimientos, ¿qué le digo? De milésima, ¿verdad? O sea, es una milésima que se mueva, ¿verdad? No, un centímetro, no hablamos de centímetro, una milésima, ¿verdad? Que se mueva, ¿verdad? Eso genera vibraciones en la Tierra. Si nosotros lográramos ir, o de repente alguien conoce, ¿verdad? Porque entre tantos conocidos y somos un montón, de repente alguien que trabaja en Insibumen, ¿verdad? O en la Conred, ¿verdad? Creo que es el Insibumen, ¿verdad? Ahí tienen el registro de cuántos sismos hay diarios en Guatemala, ¿verdad? Entonces, si uno lograra ir a ver, se darían cuenta de que ahí hay una como varita, ¿no? Y un gran rollo de papel, y ahí está midiendo, ¿verdad? Porque tienen varios sensores en toda la República. Miren, por favor, les voy a suplicar que no estemos usando el chat, por favor, ¿sí? Porque a mí me distrae y nos distrae a todos, ¿sí? A José Daniel Sierra, a Diego Salazar, Ángel, por favor, ¿sí? No lo están mandando ni en privado, sino a todos nos están escribiendo. Oscar Javier, Christopher Martínez, ¿sí? Por favor, ¿sí? Y eso creo que es una instrucción que se dio el primer día, únicamente para escribir consultas. Si usted tiene una pregunta, pero si solo que hola, que cómo estás, no, porque esto no es un chat. Usted quiere platicar, platique en WhatsApp o en otras redes, pero el chat de la clase debemos de respetarlo, por favor, ¿sí? Ya estamos Ok, profe, a las órdenes. Ya estamos en cuarto primaria, ya debemos de seguir instrucciones. Ok, bueno, gracias. No es necesario que contestemos, solo es una instrucción a todos. Ok, bueno, continuemos. Bueno, entonces, lo que les decía, ¿verdad? Que estas placas tectónicas diariamente hacen vibraciones, ¿verdad? Y como dijo un día mi alumno, me dice, profe, ¿y qué pasaría si estas se mueven 1 centímetro? Esto es un caos. ¿Se imaginan eso? Tipo película esa, la de Falla San Andrés, ¿verdad? Pueden ver aquí arriba está la placa de Norteamérica. Donde aparece la... Exacto, que han hecho películas con respecto a eso y todo. Y América también está rodeada por un lugar, algo que llaman el Cinturón de Fuego. Que es ¿Cuál es el nombre de los 7 países que abarca Centroamérica? Centroamérica, ok. Muy Están bien. preguntando ¿Cuál es el nombre de los 7 ¿Quién está países que preguntando? abarca Centroamérica? Mira, tenés tu micro encendido. Está todo, ¿no? Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Ok.
Y lo porque si le están diciendo. Ay, A todos los... Sorry, no sabía que tenía mi micrófono encendido, perdón. No tenga pena, no tenga pena. Pero me Ok. encanta hacer esa. Ok, yo pensé que me estaban preguntando a mí. Ok, pero bueno, estamos bien. Vamos a dejar de compartir porque ya nos quedan pocos minutos. Estas son las placas tectónicas. Algo que decía el compañero que todos escuchamos y que es importante aclarar. Cuando hablamos de Centroamérica tenemos que entender dos puntos. Si hablo de Centroamérica geográficamente, o sea, viendo desde un mapa, son 7 países, ¿sí? Geográficamente. Geopolíticamente, históricamente, ¿verdad? No son 7. Entonces, cuando dicen América Central, ¿sí? Cuando dicen América Central, están incluyendo los 7 países y las Antillas. ¿Qué son las Antillas? Antillas mayores y menores. Todo lo que es Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, ¿verdad? Todo eso. Esa es América Central, ¿verdad? Porque si vemos el mapa del continente, lo que está en el centro de América, ¿verdad? América Central. Cuando decimos Centroamérica, nos referimos a los 5 países, ¿sí? Profe, ¿por qué solo 5? Porque luego del proceso de independencia de 1821, Panamá se anexa a Colombia. Y en el caso de Belice, que actualmente pertenece al reino inglés, ¿verdad? Belice, bueno, así en resumen, ¿verdad? Se perdió porque el gobierno de Guatemala, ya por los años de 1800, va a hacer un préstamo de 5,000 libras esterlinas, pero el gobierno ya no tuvo la capacidad de pagar, y cuando quiso pagar, pues el gobierno inglés les dijo que ya no, sino que son... Adiós, profe, me despido por si se acaba la clase. Con Belice. Muy bien. Adiós, profe. Adiós, profe. Dejen hablar al profe. ¡Profe! Adiós. Adiós. ¡Profe! Feliz clase, ya nunca hay 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 clase, ayúdame a bajar las escaleras que van caminando.